Y hoy vamos a empezar con el tema de series. ¿Sí? Entonces vamos a ver hoy la primera sección, que es convergencia de una secuencia, convergencia de series y el teorema de Taylor. ¿Okay? Entonces, para empezar con esto, vamos a ver primero cómo converge una secuencia. Convergencia de una secuencia. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una una secuencia infinita, ¿sí?, de números complejos. Es decir, tenemos Z1, Z2, Z3, así sucesivamente. ¿Ok? Y sabemos, pues, que evidentemente Zn pertenece a los complejos, ¿verdad? Ahora, para que esta secuencia tenga un límite, ¿sí?, debe de cumplirse lo siguiente. Esta secuencia va a tener un límite en Z si para cada número positivo epsilon existe un entero n subíndice 0 tal que Zn menos Z es menor a epsilon, cuando n es mayor a n0, ¿sí? Si esto se cumple, entonces quiere decir que la secuencia tiene un límite en Z, ¿ok? Que es precisamente el valor que tenemos aquí. ¿Qué significa esto geométricamente? Bueno, si nosotros tenemos un conjunto de puntos en el plano complejo, es decir, un conjunto de números complejos, ¿sí?, quiere decir que Z1 y luego tenemos Z2 y luego tendríamos Z3 y así nos iríamos acercando hasta Zn, ¿sí? Quiere decir que estos puntos se van acercando hasta un punto Z, se van acercando hasta un punto Z, ¿sí? Más bien, quiere decir que cuando n es lo suficientemente grande, estamos nosotros acercándonos a un punto Z o por lo menos a una vecindad de él. Y es una vecindad pues, que tiene un radio epsilon. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa que exista un límite de una secuencia. Quiere decir que entre nosotros tomemos elementos más adelante o como más, no quiero decir grandes porque no necesariamente quiere decir que sea un número más grande, simplemente su subíndice es mayor, o sea, son números que están más adelante en la secuencia, ¿sí? Entonces, entre un número, entre tomemos, ay, válgame, parece lunes, entre nosotros tomemos un número, un subíndice más grande de la secuencia, es decir, un número que esté más adelante en la misma, entonces quiere decir que nos vamos a ir acercando a un punto Z, ¿sí?, o por lo menos a una vecindad de él, y esta vecindad pues está dada por eso. Recuerden que él sí no lo podemos escoger tan pequeño como se quiera, ¿sí? Bien. Entonces, esto significa que las secuencias pueden tener únicamente un límite. Es decir, que si nosotros hacemos que esta secuencia se acerque a un punto Z, pues se va a estar acercando a un único punto Z, ¿sí? Entonces, esto quiere decir entonces que el límite... está bien. Esto quiere decir entonces que si el límite existe, entonces el límite es único. Es único. ¿Ok? Si esto sucede, si el límite existe y por lo tanto es único, entonces se dice que la secuencia converge a Z, y esto se escribe de la siguiente manera. El límite de Zn cuando n tiende a infinito es igual a Z. ¿Okay? Si este límite no existe, entonces quiere decir que la secuencia diverge. ¿Okay? Bien, vamos a tener entonces el siguiente teorema que nos va a permitir
estudiar un poquito, o más bien nos va a permitir plantear las demostraciones para la convergencia de las series. Vamos a tener el teorema que dice lo siguiente. Vamos a suponer que z subíndice n lo podemos escribir como xn más i veces que n. Nosotros sabemos que n pues son los subíndices, ¿no? Que son enteros positivos. Y además el número z pues lo podemos escribir como x más y. ¿Sí? Entonces, el límite de la secuencia, el límite de zn cuando n tiende a infinito igual a z, lo podemos reescribir como, bueno, este límite se va a cumplir si y solo si, si y solo si, el límite cuando n tiende a infinito de x subíndice n es igual a x, y el límite cuando n tiende a infinito de y subíndice n es igual a y. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está diciendo es que el límite de esta secuencia, o sea, de cada uno de los términos de esta secuencia, va a ser igual al número z siempre y cuando los límites de las componentes reales e imaginarias, ¿sí? De tanto de los números en la secuencia como del número z, hay una disculpa, creo que a mi internet le dio hipo o algo así porque empezó como a cortar. Ok, les estaba diciendo que en la primera actividad, sí, tenían un ejercicio cuya estructura era igual a este teorema que vamos a demostrar a continuación. Era el ejercicio 3, ¿sí? Que tenía dos incisos. Entonces, es bien importante que cuando nosotros tengamos un teorema, un lema, cualquier argumento que tenga la estructura de sí, solo sí, que se haga la demostración completa. La mayoría de ustedes en su tarea no hizo la demostración completa, pero no se lo es para, porque soy bien chida en parte porque es verano, ¿no? Pero en la formalidad de una demostración se deben de considerar ambos casos. ¿A qué nos referimos? Que si tenemos un argumento del tipo P entonces Q, pues tenemos que demostrar de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí? O sea, no se puede quedar la demostración en una sola dirección, entonces hay que demostrar ambos casos. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, habiéndoles dicho ya eso, si en alguna otra actividad vuelve a aparecer un ejercicio que incluya un sí y solo sí, pues ahí sí se los voy a tomar ya como medio problema en caso de que no esté completo.
¿Okay? Entonces, vamos a ver la demostración. Vamos a ver la demostración de este teorema. Y como les comento, pues tenemos que ver ambos sentidos del condicional. ¿Okay? Entonces, vamos a primeramente a asumir que esto es verdadero para tratar de obtener esta parte. Y en segunda instancia vamos a tomar esto como verdadero para entonces obtener esta parte. ¿Okay? Entonces, si nosotros tomamos esto, entonces vamos a decir que el límite de x subíndice n cuando n tiende a infinito es igual a x, y también que el límite cuando n tiende a infinito de y subíndice n es igual a y. ¿Sí? Entonces, como estas dos se mantienen, o sea, estos dos argumentos son verdaderos, y tal como habíamos visto aquí arriba, si ese límite existe, pues entonces quiere decir que esto se va a cumplir, ¿sí? Es decir, que para cada número entero positivo epsilon, pues existe un número n0 tal que se cumple lo siguiente. Entonces, quiere decir, como aquí tenemos dos límites que se están cumpliendo, pues entonces quiere decir que xn menos x, ¿sí? El módulo de esto es menor a epsilon sobre 2 solo porque lo podemos tomar como tan pequeño como queramos, ¿sí? Esto cuando n es mayor que n1, ¿sí? O sea que un número determinado, no le estamos poniendo n0, estamos seleccionando otro. Y también para el límite en las y, pues se va a cumplir que y subíndice n menos y, el módulo de esto, sea menor a un epsilon sobre 2 cuando n sea mayor a n2. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos que n0, ¿sí? Es el mayor, es el mayor de estos dos enteros, n1 y n2, ¿sí? Pues entonces quiere decir que xn menos x es menor a epsilon sobre 2 y que yn menos y es menor a epsilon sobre 2 cuando n es mayor a n0. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí dos enteros, n1 y n0, perdón, n1 y n2 para los cuales esto se cumple. Si de esos dos seleccionamos el mayor y le llamamos n0, pues entonces se van a cumplir ambos argumentos, ¿sí? O ambas, estas dos desigualdades se van a cumplir cuando n sea mayor que n0. Pero luego, pues vamos a tener lo siguiente. El módulo de xn más y veces yn menos x más y, ¿sí? Que si se fijan esto equivale a decir zn menos z, ¿sí? Pues este módulo va a ser igual a xn menos x más y veces yn menos y, ¿sí? Pero por la desigualdad del triángulo, pues esto es menor o igual a el módulo de xn menos x más el módulo de yn menos y. ¿Ok? Pero entonces, esto de aquí, ya dijimos que lo podemos escribir como zn menos z, entonces quiere decir que el módulo de zn menos z va a ser menor, ¿sí?, que estos dos módulos, pero estos dos módulos ya dijimos aquí arriba que son menores que epsilon medios, ¿sí? Entonces, quiere decir que esto va a ser menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, es decir, epsilon, siempre y cuando n sea mayor que n0. ¿Sí? Y entonces, como esta condición se cumple, que el módulo de zn menos z sea menor a epsilon, pues quiere decir que el límite
de Zn cuando n tiende a infinito, pues es igual a z. Y entonces ya obtuvimos o ya verificamos la primera parte del bicondicional, ¿sí? Vamos a hacer ahora el converso. Entonces, conversamente, vamos ahora a suponer que el límite de Zn cuando n tiende a infinito es igual a z, y queremos entonces llegar a decir que el límite de xn cuando n tiende a infinito es igual a x, y que el límite cuando n tiende a infinito de yn es igual a y, ¿sí? Que sería el sentido contrario del bicondicional. Bien. Entonces, bien, para decir esto, bueno, tomamos esa parte del límite, ¿sí? Si esto se cumple, pues entonces nosotros sabemos que para cada épsilon positivo existe un n0, tal que esto se va a cumplir. Bueno, lo voy a poner así de forma general y ahorita lo ponemos. Zn menos z va a ser menor que épsilon. Pero por las representaciones de Zn y de z que planteamos al principio, esto es cuando n es mayor a n0, ¿verdad? Pero por las representaciones de Zn y de z que sugerimos al principio, pues entonces esto lo podemos escribir como xn menos yn menos x menos y. Y esto es menor a epsilon, ¿sí? Cuando n es mayor a n0. ¿Okay? Pero luego de esta desigualdad que tenemos aquí, pues podemos obtener lo siguiente. Si nosotros separamos en las partes reales y partes imaginarias, pues tendríamos que el módulo de xn menos x tendría que ser menor o igual que el módulo del número complejo completo, ¿sí? Es decir, aquí estamos tomando solamente las partes reales y eso tendría que ser menor o igual que el módulo del número total. Entonces, es decir, xn menos x menos y veces yn menos y. ¿Sí? Y esto es igual a, pues lo que habíamos dicho, zn menos z. ¿Sí? Pero también se va a cumplir con las partes imaginarias, es decir, yn menos y tiene que ser menor o igual al módulo de xn menos x menos y veces yn menos y. Y reescribiendo esta parte, pues esto es igual a zn menos z. Reestructurar. Pero nosotros sabemos que el módulo de Zn menos Z pues es menor a épsilon, ¿sí? Porque es lo que estamos diciendo aquí arriba. Entonces quiere decir que tanto el módulo de xn menos x como el módulo de yn menos y pues tienen que ser menor a épsilon. ¿Sí? Si lo estamos diciendo aquí, pues por transitividad tendría que ser menor a épsilon, esto cuando n es mayor a nc. ¿Ok? Y entonces, si cada uno de estos módulos son menores a un épsilon dado, pues entonces quiere decir que el límite de xn cuando n tiende a infinito es igual a x, y el límite de yn cuando n tiende a infinito es igual a y. Y entonces, ahora sí, queda demostrado el teorema. ¿Ok? Entonces, nada más es bien importante que cuando tengamos nosotros que hacer una demostración que involucre un bicondicional, pues que se tomen ambas partes del argumento, ¿sí? O sea, tanto la ida como el regreso. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? No, todo bien. Ok, entonces, ¿qué significa que exista el límite de una secuencia? O sea, ¿cómo lo podemos visualizar o cómo lo podemos obtener? Vamos a suponer la siguiente secuencia. Tenemos que Zn es igual a 1 sobre n cúbica más i. Ya sabemos que n son enteros
positivos. ¿Sí? Así lo quiero. Lo que queremos ver es si esta secuencia converge y hacia dónde converge. Entonces, para determinar esto, pues lo que tenemos que hacer es precisamente calcular el límite de esta secuencia cuando n tiende a infinito. Si este límite existe y es único, entonces la secuencia converge, ¿sí? Y va a convergir hacia el valor del límite. Converger, convergir. Bien, entonces, pues lo que tenemos que hacer es precisamente encontrar el valor de este límite. Y, dados los teoremas de límites que ya habíamos visto antes, pues esto se puede expresar como el límite de 1 sobre n cúbica cuando n tiende a infinito, más el límite de i cuando n tiende a infinito. Ahora, el primer límite, bueno, pues ese sí se tendría que evaluar, ¿no? Lo voy a dejar expresado de momento. ¿Sí? Pero luego recuerden que ya habíamos visto que cuando nosotros estamos calculando el límite de un número, ya sea real o imaginario puro, pues por la linealidad del operador límite, pues esto puede salir fuera. Entonces esto sería como i por el límite, cuando n tiende a infinito, de 1. ¿Sí? Y calculando ambos de estos límites, pues tendríamos en el primer caso, cuando n tiende a infinito, pues esta función se va a volver 0. Y como el 1 es una función constante, pues el límite cuando n tiende a infinito sigue siendo constante, es decir, sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces sería más i por 1. Y esto nos va a dar i. Este es entonces el límite de la secuencia. Quiere decir entonces que, si nosotros lo reescribimos, quiere decir que Zn menos i es Zn menos i, que lo podemos expresar como, dado que Zn es 1 entre n cúbica más i menos i, ¿sí? Esto va a ser 1 entre n cúbica. Esto es menor a épsilon. ¿Sí? Entonces, pues básicamente esto es la manera de determinar si una secuencia tiene un límite y por lo tanto sí converge. ¿Sí? Y pues básicamente se van a aplicar los teoremas de límites que ya conocemos. ¿Vale? ¿Qué sucede si, por ejemplo, en lugar de tener un número en forma cartesiana, o más bien, en lugar de tener una secuencia expresada en forma cartesiana, tenemos una secuencia expresada en forma polar? Bueno, pues sucede básicamente lo mismo, ¿no? Vamos a tener aquí que la siguiente secuencia, Zn es menos 2 más i veces menos 1 a la n sobre n cuadrado. Ya sabemos que n son enteros positivos. ¿Ok? Entonces, el teorema nos dice lo siguiente. Quiere decir que el límite de Zn cuando n tiende a infinito, pues es lo mismo que calcular el límite de la parte real más el límite de la parte imaginaria, ¿sí? O sea, es lo que acabamos de demostrar, ¿no? Entonces esto sería el límite de menos 2 cuando n tiende a infinito, más i veces el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n sobre n cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, pues precisamente nos va a dar el límite de menos 2, ya sabemos que como es una constante, pues va a ser menos 2 más i veces el límite de esta expresión. Entonces, como tenemos que esta expresión es una expresión racional donde el denominador incluye una n elevado a una potencia, pues sabemos que esto tiende a 0, ¿no? Al hacer n infinito, entonces esto sería por 0. Y entonces este límite nos va a dar menos 2. ¿Ok? Quiere decir entonces que nuestra ¿cómo se dice? Secuencia converge, ¿sí?
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si utilizamos coordenadas polares? Entonces, en este caso, tendríamos en polares, tendríamos que, bueno, el módulo polar pues va a ser precisamente el módulo de cada uno de los elementos de nuestra secuencia, ¿sí? Y el argumento pues va a ser precisamente el argumento de cada uno de los elementos de nuestra secuencia, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta que el argumento principal, o sea, el argumento de Zn es precisamente el argumento principal que va de menos pi hasta pi. ¿Ok? Entonces, para nosotros determinar si este límite existe, pues lo que tenemos que hacer es encontrar el límite de Rn, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, y también tendríamos que encontrar el límite del argumento, ¿sí? Cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, primero que nada, pues vamos a determinar el límite del módulo, ¿no? Entonces, para ello, pues tenemos que calcular el módulo de Zn. Entonces, ya no me acuerdo cuánto era Zn, dijimos que era menos 2 más i veces menos 1 a la n sobre n cuadrado. Entonces, esto sería la raíz de menos 2 más i veces, perdón, ya la digo la yo, ¿sí? Era menos 1 a la n, menos 1 a la n sobre n cuadrado, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, calculando el módulo de cada uno de los términos de la secuencia. Esto va a ser entonces 4 más menos 1 a la 2n sobre n cuarta. Pero luego entonces, como menos 1 está elevado a un número par, pues este siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces quedaría 4 más 1 sobre n cuarta. ¿Sí? Y este es el módulo. Entonces, si nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito de Rn, pues es precisamente calcular el límite de esto que acabamos de obtener, 4 más 1 sobre n cuarta. Y evidentemente, pues cuando n tiende a infinito, esta parte tiende a 0, y entonces nos va a quedar raíz de 4, que es 2. ¿Sí? Pero luego, ¿qué sucede con el argumento? Si nosotros tomamos el límite de θ cuando n tiende a infinito, aquí tenemos dos problemas. Bueno, no es un problema, nada más hay que considerar dos cosas. ¿Sí? ¿Dónde está? Ay, no puedo si lo escribí. Entonces, primero que nada tendríamos que verificar el argumento de Zn, ¿no? Argumento de Zn, eso me va a faltar así. Entonces, el argumento pues sería, le voy a poner θ, y ya sabemos que θ está dado por el tangente inverso de, en este caso sería menos 1 a la n sobre n cuadrada sobre menos 2. ¿Sí? Entonces, esto sería menos 1 a la n sobre menos 2n cuadrado. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí. Ok. Entonces, bueno, tangente inversa de eso. Tangente inversa. Ok. Entonces, aquí tenemos tenemos que considerar lo siguiente. Nosotros sabemos que existen los argumentos principales, ¿no? O sea, vamos a tener que el argumento está definido entre menos pi y pi.
Entonces, pues tenemos que verificar precisamente qué sucede con esto. Y aquí vamos a tener dos opciones. ¿Qué pasa cuando n es par y qué pasa cuando n es impar? ¿Sí? Entonces, θ, cuando n es par, ¿sí? Nos quedaría como la tangente inversa de 1 sobre menos 2 por, bueno, voy a poner 2 menos 2 por 2n al cuadrado. ¿Ok? Esto es lo que sucede cuando n es par. Y cuando n es impar, tendríamos que 2 θ de 2, perdón, que θ de 2n más 1 va a ser tangente inversa de menos 1 elevado a un número impar, pues es menos 1 sobre menos 2 por 2n más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener diferentes ramas de o sea, de dos argumentos principales, que serían el argumento de menos un medio y el argumento de un medio. Entonces, si nosotros hacemos, tomando n como 1, para así el argumento principal, ¿sí? Pues tendríamos que θ de 2n va a ser el tangente inverso de menos un medio, menos un medio, que debería de ser, no, qué mensa, pero es que n es 1, lo siento, no es menos un medio. Si n es 1, esto es 2 por 2, 4, por 2, 8, entonces es tangente inversa de menos 1 octavo. ¿Sí, verdad? Y 2n más 1 sería tangente inversa de, esto es 2 más 3, más 1, 3, al cuadrado 9, por 2, 18, entonces sería 1 sobre 18. Sí, serían como que los, ¿cómo se llama? Valgan las ramas principales, ¿sí? Que lo podemos hacer así, o yo creo que lo podemos hacer también como directo, porque al final lo que tenemos que hacer es aplicar el límite, Sí, entonces yo creo que lo podemos aplicar directo cuando n tiende a infinito. Entonces, sí, más fácil. Si hacemos esto, el límite de θ cuando n es par, cuando n tiende a infinito, pues lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. O sea, sería tangente inversa de menos un medio menos 1 sobre 2 por 2n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que sucede aquí. O sea, cuando n tiende a infinito, pues esta expresión tendería a 0, ¿sí? Y entonces la tangente inversa de 0, pues va a ser pi. Pero estamos nosotros aproximándonos por los negativos, ¿sí? Porque esta función es negativa. Entonces, esto sería, pues precisamente, pi, ¿sí? Pero, o menos pi, pues, porque venimos por los negativos. Pero luego, cuando calculamos el límite, cuando n es impar, ¿sí? Entonces tendríamos el límite de esta expresión, que era 1 sobre 2 por 2n más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando n tiende a infinito, esto también tiende a 0, pero por los positivos. Entonces, este límite sería pi.
positivo, o sea, es la tangente inversa, aquí falta tangente inversa. Entonces la tangente inversa de 0, pero por los positivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como al calcular el límite del argumento de cada uno de los elementos de la secuencia, pero de distintas direcciones, pues el límite no, o sea, los límites no fueron iguales, ¿sí? Quiere decir entonces que el límite del argumento no existe, ¿sí? ¿Okay? Entonces, cuando estemos trabajando con números complejos en forma polar, tenemos que considerar tanto el límite del módulo como el límite de su argumento. ¿Preguntas aquí? ¿No? Creo que no. Bueno. Ok. Ojo. En este caso, muchachos, consideramos el argumento para los pares y para los impares, porque la función en sí cambia cuando n es par y cuando n es impar. No supe dónde la dejé. Aquí está. O sea, si tenemos nosotros esta expresión para Zn, ¿sí? Pues el número que se genere o la parte imaginaria de cada uno de estos números complejos va a cambiar de acuerdo va a cambiar de signo, pues de acuerdo al valor de la n. Por eso se tomaron dos casos, ¿no? Cuando n es positivo y cuando n era par y cuando n era impar. Si no tuviéramos este menos 1 a la n de aquí, o sea, si fuera así como que nomás 1 a la n o cualquier otro número a la n, pues no habría necesidad de hacer esa aclaración, ¿sí? Y se tendría que entonces haber tomado únicamente el límite del argumento tal cual. Pero en este caso, como ustedes saben, el hecho de que se tome un número, o más bien, el hecho de que la parte imaginaria del número sea positiva o negativa, pues coloca el número complejo en un cuadrante diferente y el argumento pues es distinto, ¿sí? Entonces, por eso se tenía que considerar estos dos casos, porque la parte imaginaria de cada uno de los elementos de la secuencia varía de signo de acuerdo al valor del exponente n. ¿Okay? Entonces, pues nada más son ahí como tips que hay que considerar. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la convergencia de series. Convergencia de series. Si nosotros tenemos una serie compleja, infinita, esta serie se va a representar como la sumatoria de n1 hasta infinito de una secuencia de números complejos llamados Zn. Es decir, tendríamos aquí Z1 más Z2, así, Zn, así hasta infinito. ¿Okay? Ahora, esta serie converge a la suma S, converge a la suma, sí, ese, o sea, al valor de la suma, que ese valor de la suma sería S, si la secuencia de sumas parciales converge a S, y esta secuencia de sumas parciales reales que se denota como S subíndice n, que es igual a la suma desde n igual a 1 hasta un valor n, ¿sí? De Zn. Es decir, esta no sería una serie infinita, sería una serie finita, con n mayúscula elementos. ¿Sí? Entonces, si esta secuencia de sumas parciales converge a la suma S, quiere decir que la serie infinita también converge a S, ¿sí? Y esto se escribe como, pues, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito
de Zn es igual a S. Recuerden que S, muchachos, pues corresponde al valor de una sumatoria, o sea, al final S también va a ser un número complejo. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar que, o sea, ya dijimos ahorita que las secuencias cuando convergen, pues tienen un solo límite, ¿sí? Y si no convergen, pues entonces se dice que divergen. Lo mismo sucede con las series. Es decir, que si la convergencia de una serie se está definiendo sobre la convergencia de una secuencia, entonces el valor de S, es decir, de la suma, pues es único. Y si este valor no existe, entonces quiere decir que la serie diverge. ¿Okay? Y vamos a tener el siguiente teorema. El teorema dice, suponga que Zn se puede escribir como Xn más I veces Yn. Ya sabemos que n son enteros positivos, ¿sí? Y la suma la vamos a poder escribir como un número complejo de la forma x más y. Entonces, la suma de Zn igual a S, ¿sí? O más bien, la suma de n igual a 1 es infinito de Zn es igual a S, es igual a S si y solo si, como ya vimos ahorita, o análogamente lo que vimos ahorita, pues la suma de la parte real es igual a X y la suma de la parte imaginaria es igual a Y. ¿Okay? Este teorema lo que nos dice entonces, pues es que nosotros vamos a poder escribir una serie compleja de la siguiente forma. Xn más I veces Dn, que va a ser igual a la sumatoria de Xn más I veces la sumatoria de Y. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que si ambas, o sea, si estas series convergen, lo tiene que hacer también esta, y al revés también, si esta serie converge, pues estas dos lo tienen que hacer también, y hacia un mismo valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar este teorema? Bueno, pues es muy similar a lo que hicimos ya anteriormente, ¿no? Primero vamos a decir que las sumas parciales Sn se pueden escribir como Xn más I veces T, ¿sí? Donde pues nosotros sabemos que Xn corresponde a la sumatoria de la parte real de cada término en la serie y que Y subíndice n pues corresponde a la sumatoria de cada término, perdón, a la parte imaginaria de cada término en la serie. Ahora, lo que sucede aquí es que este argumento que estamos nosotros tratando de demostrar, ¿sí? Pues va a ser verdadero si y solo si, lo voy a reescribir acá, la sumatoria de n igual a 1 infinito de Zn es igual a S. Esto se cumple únicamente si y solo si el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma parcial Sn es igual a S, ¿sí? Pero luego, pues podemos hacer uso del teorema que ya demostramos anteriormente, ¿sí? Esto quiere decir que para que esto se cumpla, pues entonces necesariamente el límite de Xn cuando n tiende a infinito, pues debe de ser igual a X. Y el límite de la parte imaginaria, cuando n tiende a infinito, pues tiene que ser igual a Y, ¿sí? Donde X y Y son las partes reales e imaginarias de la suma S respectivamente, ¿sí?
Entonces, pues si se fijan, básicamente aquí, haciendo uso del teorema que ya habíamos demostrado antes, pues con esto podemos demostrar este teorema. Es decir, si estas dos se cumplen, entonces se cumple esto y por lo tanto se cumple esto, ¿sí? Y sabemos que estas dos se cumplen, más bien, tomando estas dos como válidas, pues hacemos así en este sentido la demostración, ¿no? Y ¿por qué? Pues porque ya demostramos esta parte de separar en partes reales y partes imaginarias los límites. Sí, eso ya lo hicimos en el teorema anterior. Y si esto se cumple, entonces, por definición, pues este límite debe de existir y entonces, también porque ya lo demostramos, pues estos dos límites se deben de cumplir. Y entonces así queda demostrado el teorema, ¿sí? Aquí habría nada más que escribirle así como que más detalladamente, haciendo uso del teorema anterior, etcétera, 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 ¿sí? Pero básicamente, muchachos, al llegar a esta descomposición, podemos entonces nosotros decir que este teorema se va a cumplir. ¿Y qué entonces es lo que nos dice el teorema? Pues es esto, o sea, que si nosotros queremos o tenemos una serie infinita que converge, entonces su parte real y su parte imaginaria a la vez convergen a la parte real y la parte imaginaria de la suma, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos dice el teorema es que se puede descomponer en parte real y parte imaginaria. Bien. De este teorema se desprende un corolario. Es un corolario importante. Sí, corolario. Ok, y dice lo siguiente: si una serie de números complejos converge, entonces el enésimo término converge a cero cuando n tiende a infinito. ¿Sí? En otras palabras, si nosotros tomamos elementos muy avanzados en la serie, o sea, entre más desarrollemos la serie, entonces el último término de este desarrollo pues debe de acercarse, debe de aproximarse a cero, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros estamos diciendo que la serie converge, entonces ya sabemos que Zn lo podemos escribir como Xn más I veces Yn. ¿Sí? Aquí ya estoy omitiendo el valor de n, ya sabemos que son enteros positivos, ¿sí? Entonces, pero nosotros por el teorema anterior, pues sabemos que cada una de estas series, es decir, la parte real y la parte imaginaria, pues ambas convergen, ¿sí? Por el teorema anterior. Y además, nosotros sabemos de cálculo real, ¿sí?, que el enésimo término de una serie que converge, pues tiende a cero cuando n tiende a infinito. Y fíjense que estas dos series que tenemos aquí, al separar nosotros en parte real y parte imaginaria, pues lo que tenemos son dos series reales, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el límite el límite de xn cuando n tiende a infinito, pues debe de ser 0. Y el límite de yn cuando n tiende a infinito también debe de ser 0. Por lo tanto, el límite de zn cuando n tiende a infinito, pues no es otra cosa que 0 más 0, que va a ser, bueno, 0 más 0 y que va a ser 0. ¿Sí? Esto porque al descomponer la serie compleja en su parte real y su parte imaginaria, lo que nos quedan son dos series reales y pues del cálculo ya sabemos que esto se cumple, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí se demuestra el corolario. ¿Okay?
¿Qué significa entonces que que el enésimo término de una serie tienda a cero? Pues quiere decir que los términos de una serie compleja, los términos, ahí dice términos de una serie compleja están acotados. ¿Sí? ¿Qué significa que estén acotados? Pues quiere decir que existe un valor positivo m, ¿sí? Tal que para cualquier valor zn de la serie, su módulo tiene que ser menor o igual a m. ¿Sí? En otras palabras, si entre más desarrolle la serie, el último término de este desarrollo tiende a cero, pues entonces quiere decir que va a haber que cada uno de los elementos de la serie va a tener un valor máximo, ¿sí? Si este valor máximo no existiera, por ejemplo, si cada uno de los términos en la serie se fuera haciendo cada vez más y más y más grande, pues evidentemente la suma de la serie no existiría o el límite no existiría y entonces la serie diverge. ¿Sí me explico? O sea, ¿sí se entiende esa parte? Eso es muy fácil de ver con los números reales. La cosa aquí es que como estamos hablando de los números complejos, entonces estamos hablando de su módulo, no del número en sí. ¿Okay? O sea, en series reales, una serie que converge, pues es así, ¿no? Por ejemplo, donde el enésimo término tiende a cero conforme n se vuelve más grande, ¿sí? Si tuviéramos al revés, por ejemplo, una serie de este tipo, no sé, 2 más, 4 más 8 más 16, así sucesivamente, pues conforme n tiende a infinito, los valores se hacen más grandes y evidentemente si esta serie diverge, o sea, no podemos llegar a la suma de un término específico, ¿sí? Algo similar sucede con los números complejos. Nada más que con los números complejos, pues no estamos hablando del valor de cada término, sino del valor de su módulo. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, cuando la serie, cuando una serie converge, entonces cada uno de sus términos está acotado. Quiere decir que va a haber un valor máximo y que ninguno de los términos va a tener un módulo mayor a ese valor. ¿Sí? ¿Preguntas en eso? No, maestra. Ok. Existe otra definición acerca de las series que se llaman series que son, que convergen absolutamente. ¿Qué significa que una serie converja absolutamente? Bueno, significa que el módulo de cada uno de los elementos de la serie, de cada uno de los elementos de la serie converge. En otras palabras, se escribe de esta manera. Tenemos una serie, ¿sí? El módulo de cada término, pues se va a escribir como, pues ya sabemos, ¿no? Sería la parte real más la parte imaginaria de cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que el módulo, ¿sí?, converge. Entonces, si esto sucede, si nosotros tenemos una serie, ¿sí?, y el módulo de cada uno de los términos de la serie converge, entonces a esa serie se le dice que converge absolutamente. ¿Sí? Y aquí sucede, o más bien existe una relación entre ambos tipos de convergencia y se enuncia en el siguiente corolario. Dice lo siguiente: la convergencia absoluta
de una serie compleja implica la convergencia de la serie. ¿Okay? En otras palabras, si una serie, si una serie converge absolutamente, entonces la serie converge. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en la siguiente demostración. Vamos a decir que una serie converge absolutamente. ¿Okay? Eso está dado. Entonces, el módulo de la parte real, pues tiene que ser menor o igual que el módulo del número complejo, ¿sí? O de cada número complejo, ¿verdad? Y lo mismo se cumple para la parte imaginaria. El módulo de la parte imaginaria de cada término, pues tiene que ser menor o igual al módulo de cada término, ¿sí? Bien. Sabemos también de la parte de cálculo real que entonces se va a cumplir lo siguiente. La sumatoria de n igual a 1 hasta infinito del módulo de la parte real y la sumatoria del módulo de la parte imaginaria si convergen. ¿Por qué? Pues porque si converge esta parte, ¿sí? Esta parte también o sea, también va a converger, ¿cómo se dice? Convergir. Sí. Converger, ¿no? No tengo idea. Converger, ¿no? Converger. Sí, Ok, con entonces eso. si esta parte converge, pues esta parte también va a converger. Se escucha muy feo, pero bueno. ¿Ok? Entonces, si esto sucede, entonces tanto la parte real como la parte imaginaria, bueno, el módulo de la parte real como el módulo de la parte imaginaria, convergen. ¿Sí? Aún más, como estamos hablando de... me perdí. El módulo de la parte real, el módulo de la parte imaginaria, convergen. Okay. Entonces, como la convergencia absoluta de la serie implica la convergencia de la serie misma, entonces quiere decir que estas dos series, o sea, si estoy diciendo que la convergencia absoluta implica la convergencia de la serie, pues entonces quiere decir que estas dos series también convergen. ¿Sí? Ya sin el valor absoluto, o sea, ya no tomando en cuenta el módulo. Bien. Ahora, Como dato extra, convergir es un sinónimo, o sea, se puede usar las dos, es correcto. Ya lo googleé. qué bueno porque converger se escucha bien extraño, no me gusta cómo suena. Ok, entonces, si estas dos series convergen, o sea, tanto la serie de la parte real como la serie de la parte imaginaria, pues por el teorema que ya habíamos visto, pues la serie completa también converge. ¿Sí? O sea, si converge una parte y converge la otra, pues entonces la serie completa converge. Y entonces, pues se demuestra el correlato. ¿Ok? Bien. Déjenme ver. Así. Ok. Vamos a hablar acerca de algo que se llama... Voy a haber traducido esto antes de... ok. Que se conoce como resto. ¿Qué pasó, Oscar? ¿No? ¿No? ¿Le explicó sí, señor? Lo que no quiero es que tengamos mucho. Creo que se le activó por accidente. Creo que sí, lo explicó. Bueno, entonces
vamos a hablar de algo que se conoce como resto, ¿sí? Nosotros sabemos, porque ya lo he estado dice durante la última hora, nosotros sabemos que la suma de una serie compleja, ¿sí? Que converge, pues es un número S, ¿sí? Bien. Lo que sucede es que después de cierto número de términos, ya se llega a la suma parcial necesaria para determinar que la serie converge. Pero como la serie es infinita, pues todavía tenemos un montón de términos más, ¿sí? Que ya no suman, valga la redundancia, a la convergencia. No sé si me explico, ¿sí? O sea, como la serie es una serie infinita, entonces pues quiere decir que pues, hay un número infinito de términos, ¿sí? Pero la convergencia de la misma se puede ver a partir de, no sé, vamos a decir, el término número 300. A partir de ahí ya sabemos que converge, ¿sí? Entonces, bien, entonces, a partir de ahí ya sabemos que converge. Pero, ¿qué sucede con el resto de los términos de la serie? Pues es precisamente donde entra este concepto que se conoce como resto, ¿sí? El resto se representa como ρ subíndice n, ¿sí? Entonces, después de n términos. Quiere decir que el resto pues va a ser la suma de la serie menos la suma de la secuencia parcial necesaria para demostrar la convergencia, ¿sí? En otras palabras, la suma, ¿sí?, a la cual converge la serie, pues es lo mismo que la suma de la secuencia parcial más el resto, ¿sí? Y como la secuencia parcial menos la suma, pues esto va a ser igual a el resto menos 0, ¿sí? De esto nosotros podemos ver que una serie converge a un número z si y solo si la secuencia converge, bueno, más bien, la secuencia de restos, vamos a decirle acá, la secuencia de restos tiende a 0. ¿Sí? Este concepto es importante cuando estemos hablando de series de potencias, ¿sí? Las series de potencias van a tomar la siguiente forma. Va a tener una serie de n0 hasta infinito de an por z menos z0 a la n, ¿sí? Entonces, una serie de potencias se va a ver entonces como A1 por z menos z0 más A2 por z menos z0 al cuadrado, así sucesivamente. ¿Sí? En este caso, tanto z0 como AN son constantes complejas. ¿Sí? Y z pues corresponde a cualquier punto, ¿sí?, en una región que contenga al punto z0. ¿Sí? Entonces, en este tipo de series que involucran a la variable z, vamos a hablar de tres conceptos. Vamos a tener la suma de la variable z, vamos a tener la suma parcial de la variable z y vamos a hablar del resto de la variable z. ¿Okay? Entonces, nada más para que tengan ahí identificados estos conceptos. Bien. Entonces, con el resto, o con el concepto de resto, podemos nosotros verificar también la convergencia de ciertas series. Por ejemplo, queremos verificar que la serie de Zn hasta infinito de Zn es igual a 1 menos 0. ¿Sí? Cuando el módulo es menor a 1. ¿Sí? Entonces,
Para poder verificar esto, vamos a tomar que la siguiente serie, más z cuadrado más z cúbica hacia este infinito, ¿sí? Se puede expresar como, más zn más infinito hasta n. Entonces, esta serie o esta suma parcial, ¿sí? Se puede expresar como 1 menos z a la n más 1 sobre 1 menos z. ¿Okay? Y esto se tendría que verificar con el principio de inducción, pero pues no lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a asumir que ya lo verificamos, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros esto. Esta suma parcial desde 1 hasta zn, hasta z elevado a la n, se puede representar como esto. Entonces, para escribir las sumas parciales, ¿sí? Pues la suma parcial de z, pues lo vamos a escribir como z desde n0 hasta n-1 de z a la n, ¿sí? Y esto sería pues 1 más z cuadrado, así hasta z a la n menos 1, ¿ok? Pero entonces, si estamos diciendo que esta suma parcial corresponde a esta expresión, pues quiere decir que la suma parcial de z, pues sería entonces 1 menos z a la n menos 1 más 1 sobre 1 menos z a la n menos 1. ¿Sí? Y esto sería no, miento, n menos 1 n se me perdió cómo estaba acá. No, sí estoy bien. Okay. Entonces, esto sería, pues, 1 menos z a la n sobre 1 menos z a la n menos 1. ¿Sí? Bueno, lo podemos simplificar. Pero si es n menos 1, sí, ¿verdad? Porque... Ay, no, qué mensa, no. No es cierto, este no va. Es aquí, o sea, este está a la 1. ¿Sí? Entonces, esto ya no se sustituye. Entonces, no nos cuadra. Entonces, 0. Y entonces, esto queda así. ¿Sí? Entonces, la suma parcial sería 1 menos z a la n mayúscula sobre 1 menos z. Si la suma si S, ¿sí? En teoría debe de ser, pues esto de aquí, ¿no? Porque es lo que estamos tratando de verificar. Entonces, si S es 1 sobre 1 menos Z. ¿Sí? Entonces, si la suma es 1 sobre 1 menos Z, que es lo que estamos intentando verificar, pues entonces, hablando del resto, pues el resto sería la suma, ya no le voy a poner la z entre paréntesis para escribirlo, ¿sí? Sería la suma menos la suma parcial. Es decir, tendríamos 1 menos z, bueno, 1 entre 1 menos z menos 1 menos z a la n, 1 menos z a la n entre 1 menos z. ¿Sí? Y esta resta, pues no es otra cosa que 1 menos z, y sería 1 menos 1 más z a la n. ¿Sí? Entonces nos quedaría z a la n sobre 1 menos z. ¿Sí? Esto sería el resto. ¿Sí?
Siempre y cuando, evidentemente, pues z sea distinto de 1, ¿verdad? Ahora, el módulo de este resto, pues sería el módulo de z elevado a la n entre el módulo de 1 menos z. Y otra vez cuando z es distinto de 1. ¿Qué sucede aquí con este resto? O sea, fíjense que... Ay, perdón. Fíjense que este resto, o sea, bueno, sí, ¿cómo lo pongo así? Este resto tiende a 0 cuando el módulo de z, ¿sí?, es menor que 1, que es precisamente la condición que teníamos acerca de nuestra serie, ¿sí? Que el módulo de z tendría que ser menor que 1. Entonces, este módulo, cuando el módulo de z tiende a, es menor que 1, ¿sí? Entonces, esto tiende a 0. Pero, cuando el módulo de z, vamos a poner, cuando el módulo de z es mayor o igual a 1, ¿sí?, esto no tiende a 0. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, si el módulo es menor a 1, que es precisamente la condición de nuestra serie, y el resto tiende a 0, pues entonces quiere decir que la suma sí es esa. O sea, en otras partes, en otras palabras, quiere decir que la secuencia que tenemos converge hacia 1 menos 0. ¿Okay? Eso es siempre y cuando el resto tiende a 0. Si el resto no tiende a 0, entonces la suma hacia la cual la serie converge, pues no es la que se nos está dando. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces el último tema de hoy, que es las series de Taylor. ¿Okay? El teorema de Taylor es uno de los... El teorema de Taylor es uno de los pues, teoremas más importantes que vamos a estar utilizando en esta sección de series, ¿sí? Y el teorema dice lo siguiente: suponga que f es una función analítica en un disco que está dado por z menos z0 menor a r0, ¿sí? Recuerden que aquí el disco está centrado en z0 y tiene un radio de r sobre c0, ¿sí? Entonces, esta función tiene una representación como una serie de potencias de la siguiente forma. F de z lo vamos a poder escribir como la sumatoria desde 0 hasta infinito de a sub índice n por z menos z0, ¿sí? Siempre y cuando z menos z0 sea menor a un radio de r. Y los coeficientes a n van a estar dados por la derivada enésima evaluada en el punto z0 entre n factorial. ¿Okay? Entonces, este es el teorema de Taylor. Quiere decir entonces que esta serie converge cuando z, o sea, el número z está en cualquier punto de un disco de radio R0 centrado en z0. ¿Sí? La ventaja aquí pues es que R0 se puede escoger tan grande como se quiera. Bueno, aquí nada más tenemos que enunciar dos cosas que nos van a ayudar con el teorema.
Primero, la derivada 0 de una función, pues es precisamente la función evaluada en el punto, ¿sí? Y evidentemente 0 factorial es igual a 1. ¿Sí? Ese es un 1. Entonces, si nosotros queremos visualizar la serie de Taylor, pues básicamente una función se va a escribir como la función evaluada en el punto z0 más la primera derivada por z menos z0 más la segunda derivada sobre 2 factorial por z menos z0 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Okay? Cualquier función que sea analítica en un punto z0 debe de tener una serie de Taylor en una vecindad de z0, ¿sí? Entonces, el punto aquí es que esta vecindad, pues la podemos elegir tan grande o tan pequeña como nosotros queramos. Es decir, una vecindad de z0, pues puede ser equivalente al radio de un círculo, ¿sí? También el radio, como ya les dije ahorita, pues se puede escoger tan grande como sea necesario. Es más, de hecho, podemos nosotros escoger el radio desde un punto hasta el siguiente punto en el cual la serie no sea analítica, ¿sí? Entonces, si nosotros identificamos un punto en el cual la serie no sea analítica, entonces el radio más grande que podemos elegir, pues es el punto, el centro, ¿sí? Hasta que tenga un radio, debería de estarlo dibujando en vez de hacerlo con las manos. Y nosotros tenemos que aquí está Z0 y no sabemos qué tan grande o qué tan pequeño elegir el radio R0. Bueno, vamos a suponer que acá tenemos un punto Z1 en donde la función no es analítica. Entonces, pues podemos elegir nuestro radio que vaya de este punto a este punto. Y como el disco sobre el cual se define la función es un disco abierto, pues entonces ya tenemos ahí el valor de nuestro radio. ¿Okay? Existe un caso particular de la serie de Taylor. Cuando estamos centrando nuestro disco en el origen, es decir, que Z0 sea igual a 0, entonces lo que tenemos es la serie de Maclaurin. Y en ese caso, la serie de Maclaurin pues, se va a representar como una función es igual a la sumatoria de 0 hasta infinito de la derivada enésima evaluada en 0 sobre n factorial por z. Entonces, pues son los dos casos. La demostración del teorema de Taylor, esa se los voy a dejar a ustedes que la revisen, ¿sí? Viene ahí en la sección 58 del libro de Brown y Curtin, ¿sí? No está tan larga, pero pues necesita así, o sea, nomás ponerle un poquito de atención, recordar algunos conceptos, ¿sí? Conceptos que ya hemos venido mencionando acerca de la convergencia de series, ¿sí? Nada fuera de lo común. Lo que quiero que veamos, pues, es precisamente cómo encontrar las series de algunas funciones o cómo poder expresar las series de algunas funciones. ¿Sí? Entonces, ok, vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a tener la función f de z que es igual a e a la z. ¿Sí? Nosotros sabemos que esta función es entera. Entonces, evidentemente, pues es analítica, ¿sí? Y como es entera, pues vamos a poder encontrar la representación en una serie de Maclaurin de esta función. Ahora, recuerden que la serie de Maclaurin es el caso específico en el cual estamos tomando el punto Z0 como el origen, ¿sí? Entonces, esta serie de, tomando aquí la serie de Maclaurin, pues tendríamos que a la z sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima, la derivada 0
evaluada en 0 sobre 0 factorial por z a la n. ¿Sí? Bueno, no voy a poner aquí n factorial. Esto, pues aquí esto sí es n factorial, así. O sea, la derivada enésima evaluada en 0 de n factorial, ¿sí? Por z a la n. Eso sí. Pero luego, pues si nosotros tomamos cualquier derivada de esta función y le evaluamos en 0, ¿sí? No importa qué derivada estemos haciendo, pues esto nos va a dar 1. Entonces, la serie de Maclaurin se puede simplificar como z a la n sobre n factorial. ¿Sí? Esto nada más porque el evaluar cualquier derivada del exponencial, o sea, de e a la z evaluada en 0, pues siempre nos va a estar dando 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, la serie de Maclaurin se reduce a esta expresión. Perdón. Ay, lo siento. Ahora, esta es la serie de Maclaurin de e a la z. ¿Sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la siguiente función? Z cuadrada por e a la 3z. ¿Sí? Esta función también debería de tener una expansión en serie de Maclaurin, o sea, también deberíamos de poder encontrar esta serie. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar esta serie sin necesidad entonces de pues hacerlo desde 0, ¿no? Bueno, pues tomamos precisamente el resultado ya obtenido. Nosotros sabemos que la serie de e a la z es esta representación, ¿sí? Entonces nosotros podemos cambiar z por 3z, ¿sí? Y además multiplicar por z cuadrada. Entonces, si hacemos eso, si cambiamos z por 3z, pues tendríamos entonces que esto sería 3z a la n sobre n factorial, ¿sí? Y luego, si multiplicamos ambos lados por z cuadrado, pues esto sería n 0 hasta infinito de 3z a la n sobre n factorial por z cuadrada. Y entonces podemos nosotros simplificar esta serie, o la expresión de esta serie, como, bueno, tendríamos 3 a la n sobre n factorial, y esto es z a la n por z cuadrada, pues sería z a la n más 2. ¿Ok? Y si queremos simplificarlo todavía más, pues podemos hacer, para no dejar la potencia de la z como una suma, pues podemos hacer que n sea igual a n menos 2. ¿Sí? Entonces, esto sería n menos 2 para 0, tendría que ser desde n igual a 2 hasta infinito, ¿sí? De 3 a la n menos 2 sobre n menos 2 factorial por z a la n. Y ya, esta sería entonces la serie de Maclaurin de esta función. ¿Sí? El chiste de esto, pues, es precisamente utilizar la recursividad de las demostraciones que vamos haciendo. Es decir, si ya encontramos la expresión de una de las funciones y la siguiente función se puede expresar como una composición o como una suma o multiplicación de las mismas, pues hay que ir trabajando sobre eso, ¿sí? Por ejemplo, queremos encontrar la serie de Maclaurin del seno de z. ¿Sí? Nosotros sabemos, como ya habíamos dicho antes, que el seno de z lo podemos escribir en forma de exponenciales. E a la iz
menos e a la menos iz sobre 2i. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer pues es precisamente encontrar la serie de Maclaurin de esta función. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, seno de z lo vamos a poder escribir como 1 sobre 2i por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de ok, déjenme nomás traerme la que ya habíamos calculado, esta meta, ¿sí? Entonces, si tenemos que e a la z está de esta forma, pues entonces sustituimos e a la z por iz, ¿sí? En cada uno de los casos. Entonces tendríamos que, para este primer término, pues nos quedaría la sumatoria de iz a la n sobre n factorial menos, menos, ¿sí? La sumatoria de, para este segundo término, tendríamos menos iz a la n sobre n factorial. ¿Ok? Ahora, esto sería, pues 1 sobre 2i por, vamos a ver qué sucede aquí con, bueno, podemos nosotros factorizar antes de, para hacer una sola sumatoria, ¿no? Entonces, tendríamos que i por z a la n sobre n factorial por 1 menos 1 a la n. ¿Sí? Factorizando así. Pero luego sucede que cuando n es par, pues esto de aquí se vuelve 0, ¿sí? Y entonces, pues cada término de la serie, cuando n es par, se va a hacer 0. Entonces, para no tomar en cuenta esos casos, pues vamos a hacer que n se vuelva únicamente impar, ¿sí? Y por lo tanto, la serie del seno de z, pues quedaría expresada como 1 sobre 2i por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 menos 1 a la 2n más 1 por iz a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Sí? De aquí también podemos ver lo siguiente. Si nosotros tenemos que n es impar siempre, o sea, como ya dijimos, n es 2n más 1, o sea, siempre va a ser impar, entonces esto de aquí, pues siempre va a ser 2, ¿sí? Porque menos 1 elevado a un número impar, pues siempre va a dar menos 1, con el menos que tenemos acá va a ser positivo, y 1 más 1 va a ser 2, ¿ok? Entonces esta parte siempre va a ser impar. Pero luego, de esto de aquí, nosotros podemos descomponer i a la 2n más 1, que esto sería i a la 2n por i. Pero i a la 2n, pues representa siempre o sea, es un número par, ¿sí? Y i elevado a un número par, pues es menos 1 a la n. Entonces esto sería menos 1 a la n por i, ¿sí? Entonces, esto reduce toda esta expresión a que el seno de z sea 1 sobre 2i por la sumatoria infinito de bueno, esta parte es 2 por menos 1 a la n i por z a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial.
Y ahora sí, simplificando, este 2 pues se va con este 2, ¿sí? Esta i se va con esta i, y nos va a quedar que el seno de z va a ser igual a la sumatoria de menos 1 a la n por z a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Okay? Y pues básicamente esta sería la serie de senos, la serie de Maclaurin de la función seno. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos encontrar, por ejemplo, la serie de coseno, ¿qué se les ocurre hacer? Hablando de recursividad. ¿Qué relación tiene la función seno y la función coseno? Pues podemos sumarle un medio arco. Sí, o sea, pues podríamos hacer eso, ¿no? Pero, o también podríamos hacer lo mismo que hicimos con seno, pero con la definición o con la expresión de cosenos en forma exponencial. Pero si ya tenemos la serie de senos, o sea, esa ya la conocemos, ya por fin la pudimos simplificar. ¿Qué relación tiene la función seno y la función coseno? ¿Sí? O sea, el coseno es la derivada de la función seno, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la serie de Maclaurin de la función coseno, pues únicamente tendríamos que derivar esta expresión. Menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial por la derivada de z a la 2n más 1. ¿Sí? Sin necesidad de tener que encontrar pues toda la expresión desde el principio, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la serie de coseno? Pues esto nos quedaría menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial, y la derivada de esto sería pues 2n más 1 por z a la 2n. ¿Sí? Entonces, esto sería, pues si tenemos aquí 2n más 1 y acá abajo 2n más 1, o sea, 2n más 1 factorial es igual a 2n más 1 por 2n por 2n menos 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, este primer término en el desarrollo del factorial, pues se va con este término de acá. Y nos queda entonces nada más esto, que es 2n factorial. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la serie de la función coseno, pues sería la sumatoria de menos 1 a la n sobre 2n factorial por z a la 2n. Y fíjense que ya no tuvimos que emplear ni la definición de coseno en forma exponencial, ni la serie de Maclaurin de la exponencial, ni ninguna simplificación algebraica. ¿Sí? Directo de la serie de senos que ya habíamos encontrado, y con la relación que existe a través de la derivada, pues podemos plantear la serie de cosenos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Seguros? Entonces, se me hizo chistoso que la pregunta que hizo bien sencillote y buscando otros términos que decir. ¿Qué pasó?
lo de la derivada, la relación de coseno-seno. Ujú. Porque me quedé pensando en otras cosas, pero pues era nomás la derivada de esto. Y a veces, ahora sí que menos es más, ¿no? O sea, pues tratando de buscar como que las relaciones más sencillas que se pueden establecer, hay que empezar por ahí. Siempre van a existir otras más complicadas, pero si eso no nos va a simplificar el trabajo, pues ¿qué nos proponemos? O sea, el chiste es simplificarlo, ¿no? Porque aquí el método más directo para encontrar la serie de cosenos, pues hubiera sido haber tomado exactamente la definición exponencial, ¿no? O sea, nosotros sabemos que coseno de z es e a la i z más e a la menos i z sobre 2. Entonces, pues a partir de esa definición, así como lo hicimos con la de senos, pues pudimos haber llegado a esto, ¿sí? Pero si ya tenemos la de senos y sabemos que existe una relación con la de cosenos, pues hay que aprovechar eso. ¿Para qué volvemos a hacer el trabajo de cosenos? Pues ahí pues nomás es pues ahí nada más es hacer pues ese tipo de cosas, ¿no? Que volvemos. Si no se nos ocurre esa relación, pues lo de menos es hacer el trabajo, ¿no? Al final debe de salir con eso. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? No, maestro. No, maestra. Voy a dejar de grabar.